Hola a todos, sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Bitácora del Colapso. Ya es una semana desde la primera transmisión, de a poquito se van sumando personas, les agradezco por supuesto su atención. La mayoría hasta el momento somos de Chile. Vi que hay un amigo que está en Irlanda, que estuvo escuchando, así que un abrazo para él, para mi amigo Pablo. Hay alguna persona de España. Sospecho que puede ser un amigo que anda dando vueltas por ahí, el Richie. Pero si no, saludos a esa persona desconocida. Hay alguien en Nueva Zelanda por ahí y veremos dónde más llegarán. Y por supuesto a quien sea que haya llegado hasta este humilde rincón. Justo fue una semana bien movida. Muchas noticias desde los frentes de batalla en el mundo. Cosas a las que prefiero no referirme porque no me he interiorizado tanto. Pero hubo una que sí me llamó la atención, que en apariencia tal vez no tiene mucha relación con el contenido de este programa, pero nos vamos a ir dando cuenta de que creo yo que tiene directa relación. Es un caso ejemplar para analizar. Y es que hubo elecciones generales en Rumanía. Hubo elecciones presidenciales y parlamentarias. Las presidenciales no hubo mayoría absoluta, así que pasaron a segunda vuelta a dos candidatos, una candidata de derecha liberal y un candidato independiente, que es el que ha causado algo de escándalo entre los medios que a veces leo, medios occidentales, anglófonos, que es Călin Georgescu. Călin Georgescu ha sido definido como un TikToker, como alguien que hizo campaña gracias a las redes sociales, haciendo polémica, diciendo a veces estupideces, teorías conspirativas, y también directamente defendiendo el fascismo. Digamos, Călin Georgescu, aunque es independiente en términos de que no tiene un partido que lo respalde, es un fascista a nivel ideológico. Y no en un sentido laxo como a veces todos o muchos lo hacemos, de que le llamamos fascista a veces a que nos cae mal, a alguien simplemente por ser de derecha, aunque sabemos que hay derechas que no son fascistas, como las derechas liberales, o siguiendo esta tradición soviética de llamarle fascista al enemigo, al invasor. También llamamos fascista a los conservadores a veces sin que tengan necesariamente relación con esto, pero no, acá estamos hablando de un fascista declarado, de tomo y lomo. Alguien que reivindica al dictador Antonescu, al conductor de la Segunda Guerra Mundial, aliado de los nazis, por supuesto, y a la Guardia de Hierro, fundada por Corneliu Codreanu, que era una milicia autónoma responsable del peor tipo de masacres. Y Georgescu ha dicho abiertamente que los considera que son héroes y que lo que pasó después de la revolución rumana, que traería el largo gobierno de Ceausescu, fue una estrategia de oeste, de occidente, para saquear a Rumanía, sus recursos. Entonces aparece nuevamente algo parecido a lo que pasó con Trump. Esta vez, pero sobre todo la primera vez que ganó. Esta pregunta que nos hicimos de forma retórica en ese bello podcast Sin Sentido Común, una vez que invitamos a Constanza Jorquera, de si acaso se vuelven locos los votantes, los pueblos, para elegir a estas personas. Sabemos que la respuesta es no, es mucho más compleja que eso, pero no. También sabemos que por desgracia muchos medios se quedan con ese tipo de caricaturas y caen en decir que la gente es tonta, o esta herencia de Wilhelm Reich, este psicólogo de la escuela de Frankfurt, que acuñó esta frase de que las masas deseaban el fascismo, a propósito de la experiencia alemana. Y no se trata de ignorar que Hitler tuvo aclamación popular y hubo masas que efectivamente lo apoyaron y lo reivindican hasta el día de hoy. Pero sí de que es algo un poquito más complejo que el deseo, las pulsiones, partiendo porque ese lenguaje viene de teorías de la mente, de la conciencia, que sabemos que no son correctas, entonces tampoco nos van a llevar muy lejos. No es así como funciona nuestra mente, nuestra emocionalidad, nuestra forma de conocer el mundo. Entonces me puse a bromear acerca de quién era Călin Georgescu. A ver, ¿será en verdad todo este tipo de barbaridades que nos contaba la prensa occidental? Y respecto al fascismo, es verdad, no han mentido, no han exagerado.
Pero descubrí una cosa que nadie había dicho, y hasta el momento parece que todavía nadie dice. Resulta de que Georgiescu es un hombre que tiene más de 60 años, 62 años, digamos, un caballero ya con una vida, no es un, un lolo con mucho tiempo libre que se metió a internet a grabar TikTok. Y resulta que tiene una vasta carrera científica. Él es agrónomo, doctor en agronomía, especialmente en ciencias del suelo, y producto de su trabajo llegó a ser parte del Club de Roma. Por supuesto, como conté alguna vez, no piensa en el Club de Roma donde estuvo Totti, Cafú, Doni, Mexés, Julio Baptista, Batistuta, Toneto, tantos otros jugadores. Mira, de los años que estoy diciendo, yo creo que no. Todos esos se han retirado hace como 15 años, pero por lo menos. Pero la Roma que yo tengo en la mente. Club de Roma, estamos hablando de este grupo de empresarios, de así llamados filántropos, gente que quería intervenir en el discurso público, y que hace más de 50 años encargó un informe a científicos del MIT, liderados por Donella y Dennis Meadows, que fue el que se llamó Límites del Crecimiento, publicado en 1972 y que tenía predicciones bastante preocupantes para el futuro de la sociedad humana, de las sociedades humanas, del capitalismo en general, y que fue muchas veces desechado por diríamos, el statu quo, diciendo que eran maltusianos, que era gente que no creía en el progreso, que rechazaba el progreso, o hasta comunistas, ¿por qué no? Enemigos del progreso. Y claro, muchas de sus predicciones no se cumplieron, pero hay que ver por qué no se cumplieron. No porque el método que estuvieran ocupando estuviera mal, sino porque ocurrieron, en el caso de la industria energética, del petróleo, algunos cambios, como por ejemplo la introducción del fracking, que era algo que no se conocía y que ha extendido la vida, el aumento de la producción de petróleo. Pero aún así, si descontamos el fracking o si corregimos este aumento por esta producción, vemos que sí se cumple el que estamos enfrentando un descenso. O sea, la producción cada año es menor que la del anterior y la demanda sigue creciendo. Cada año seguimos necesitando, exigiendo para nuestro consumo más cantidad de petróleo. Como todo el petróleo que se produce no se ocupa para inmediatamente, esto se guarda, se ocupa para especular. Todavía no ha habido un quiebre, un choque entre esas dos curvas, entre la oferta descendente y la demanda creciente. Pero va a ocurrir. Eso es innegable. Y el error del Club de Roma fue el tiempo de su predicción, pero no el método, no el considerar estas distintas curvas de cambio. Entonces, bueno, él es parte, fue por lo menos parte de fue presidente, de hecho, del Club de Roma un par de años. Ha sido miembro y participante de las Naciones Unidas en sus programas ambientales. Entonces, bueno, ¿qué está pasando acá? Pensemos que Rumanía, al igual que muchas sociedades, se enfrentó a lo que se ha llamado la terapia del shock. En el caso chileno, se supone que somos nosotros el caso paradigmático para el mundo a propósito de la dictadura, Pinochet, la imposición del neoliberalismo. Y en el Europa Oriental lo vivió después del año 90. Cae Ceausescu y se instalan gobiernos liberales que con el discurso, con la propuesta de integrarse al mundo, de respetar la propiedad privada, los derechos humanos, en realidad terminan instaurando privatizaciones y cambios en la vida de las personas que terminaron siendo aún peor de lo que ya había. A propósito de Rumanía, yo que soy un guarenazo más viejo, para mí Rumanía desde niño era significaba fútbol, y sobre todo muy buen fútbol. Quienes sean de mi edad, bueno, en este podcast somos la gente que escucha, según las métricas de Spotify al menos, no hay nadie menor de 28 años que nos escuche todavía, entonces tal vez no tengo que justificarme tanto. Recordarán, cierto, a Kike Hagi, Gheorghe Hagi, el extraordinario volante rumano, jugó los mundiales de 90, 94, 98, la Eurocopa del 2000, apodado el Maradona de los Cárpatos. La cosa es que él jugó en el Real Madrid, en el Barcelona, jugó en Italia. No recuerdo si en el Boloña puede haber sido que jugó en Italia. La cosa es que para Europa Hagi es alguien más o menos conocido.
bastante conocido, diríamos, en el mundo del fútbol. Y algún tiempo, hace un año atrás, él fue técnico de la selección de Rumanía, lo que significa que viajó por Europa. Y lo que significa que daba conferencias, le preguntaban cosas a los periodistas. Y en algunas de estas conferencias fue bastante polémica para algunas personas, porque opinando sobre la realidad del país, algo le habrán preguntado a él, ¿qué piensa? ¿No? O sea, usted que ha vivido afuera, bueno, también brilló en el Galatasaray de Turquía. Usted que ha conocido el mundo, que tiene otra experiencia, cómo ve a Rumanía, cosas de ese tipo. Entonces él dijo, mira, aquí estamos con cosas, con Ceausescu vivíamos mejor. Y decía, pero y no se escandalicen. O sea, ¿qué quiere que le diga? Mire cómo estamos ahora. Rumanía es un país bajo cualquier métrica de Naciones Unidas, pobre, en términos de ingreso per cápita, desarrollo humano, con ingreso promedio, con una media bastante más baja que la de Chile. Estará por ahí por los $100, 100 euros. Con problemas de inseguridad, con descenso de la población, con alta emigración de su población hacia otros países. Entonces él decía, ninguna de estas cosas nos pasaban antes, y fuera lo que fuera que los problemas que teníamos cuando estaba Ceausescu, lo cierto es que un obrero, un trabajador, podía tener una casa, podía mantener a su familia, podía tener unas lindas vacaciones en el Mar Negro. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos importa a la mayoría de las personas? Es ese vivir mejor, esa vida en paz. Así que, y si bien fue escandaloso en algunos medios, diarios deportivos en el mundo, no sé, imagínense en España, los diarios, las inaceptables declaraciones de Hadji, lo cierto es que en su país la gente está bastante de acuerdo. Hasta el día de hoy, las encuestas en Rumanía revelan que la impresión de la gente sobre el gobierno de Ceausescu ha mejorado con el paso del tiempo. Y especialmente en la gente que vivió esa época. O sea, no es que sean jóvenes que añoran un pasado que no vivieron, como ese video de Felipe Abello tan chistoso que dice, yo echo de menos la unidad popular, los cordones industriales, la cultura. Y alguien le dice, pero tú no eres nacido, po. Y él dice, no, pero me contaron. Entonces Abello, que alguien muy inteligente, hace esa crítica y autocrítica tal vez, siendo alguien que suponemos que es un poco afín a nosotros ideológicamente. Tiene harto de autocrítica respecto a de que cuánto de lo que hemos hecho de análisis sobre la unidad popular, quienes no lo vimos, tal vez estamos idealizando, tal vez estamos exagerando cosas que nos gustan e ignorando sus dificultades. En este caso, en Rumanía no es el caso, o sea, son las personas que lo tienen más cerca, quienes más lo han valorado. Entonces ya tenemos ahí una primera variable, una primera advertencia, cierto estado social de que las soluciones más o menos políticamente aceptables para el mundo europeo, de partidos liberales, socialdemócratas, ya hace rato que no tienen demasiada, que no mueven a mucha gente. Esto es un fenómeno global. O sea, lo que en libros bestseller en Estados Unidos, como ¿Por qué mueren las democracias? Este temor de tantos académicos, intelectuales. Anne Applebaum también tiene un libro al respecto, que es una gran historiadora, sobre, no recuerdo el nombre exacto, pero también dedicado a propósito de las crisis institucionales, la amenaza del populismo. Entonces yo no lo vería necesariamente porque los rumanos se estén volviendo así de fascistas. Seguramente los hay, seguramente hay un movimiento grande de extremistas que ha crecido, pero no puede ser toda la explicación. Más si consideramos que este sujeto, Georgescu, si vemos esta trayectoria, o sea, no es que alguien se chaló de un día para otro y empezó a pensar esto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué relación tiene esto con nuestro espacio? Creo que Călin Georgescu es una de las primeras manifestaciones contemporáneas tangibles de lo que ya se venía advirtiendo hace bastante tiempo por gente que estudia las ideas, los movimientos políticos, culturales, del ecofascismo. Alguien que tiene plena conciencia de la situación ecológica del mundo, que tal vez desde ahí hace esa lectura de la crisis que ha vivido Rumanía en los últimos 30 años, el pensar esto no es una cuestión de subir o bajar la tasa de interés, no tiene que ver con firmar o no un acuerdo comercial, sino que es una cuestión sistémica, estructural, y por ende las medidas tienen que ser drásticas, y autoritarias, y violentas. Y esto es una advertencia a propósito del ecologismo como movimiento. Seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes, a propósito de, si les interesa estos temas, si están acá, habrán llegado a cuentas de memes muchas veces, algunas bastante interesantes
respecto a, por ejemplo, hay un meme que decía que los punkis son buenas personas, personas muy nobles, jugando a aparentar ser pesados, ser mala gente. En cambio, los hippies son gente muy pesada y mala y despreciable, jugando a hacerse lo amable y lo buena onda. Esta cuestión del el hippie facho, ¿cierto? El hippie que hemos tenido casos en nuestra política, algunos que hasta ahora han sido caricaturescos, pero que no quiero ni mencionar. Y se escuchan de otros países, seguramente tendrán su ejemplo local, de personas que, claro, han parado en un cierto ecologismo, buena onda, o incluso ya lindando con pseudociencias, cuestiones que, tratamientos de cristales, cuarzo, el feng shui, no sé qué más. De repente terminan tirándote la opinión más retorcida, defendiendo algún genocidio o proponiendo alguno nuevo, visiones racistas, machistas y la que puedan imaginar. Entonces no es algo que parezca tan raro esta asociación, pero es la explicación. Bueno, ¿cómo se llega a eso? Yo suscribo en parte una hipótesis que ha tirado a mucha gente, que es que tal vez incluso decir ecofascismo es un poco redundante, porque el fascismo originalmente, por lo menos en el caso alemán, de Adolfo, efectivamente tenía una variable ecológica bastante importante. O sea, lo que ya se ha dicho tantas veces, ustedes saben que su interés por los animalitos, por las plantitas, que era vegetariano, pero más allá de una cuestión personal, hay un diagnóstico que viene en gran parte de Carl Schmitt. Y Carl Schmitt tampoco se lo inventó él. Digamos que en algún momento los seres humanos nos dimos cuenta de que habitamos un planeta y ese planeta es finito. No es una superficie infinita. Pensemos para la totalidad de nuestros ancestros, hasta unos par de milenios atrás. Griego, mesopotámico, egipcio, mapuche, Rapanui. El tamaño del mundo era desconocido. Había algunas especulaciones, algunos mitos que nos podrían ayudar, pero era perfectamente razonable que algunos pensaran que, bueno, el mundo no tiene límite. Si yo tengo desechos en un lugar, eso se lo puedo tirar a un río y se lo lleva y no lo veo nunca más. No va a volver. Es recién en la era de los grandes descubrimientos, en la era en que pensemos en Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo en barco y teniendo ya la prueba empírica de las dimensiones de la Tierra, de los continentes, de los océanos, que viene esta noción, habitamos un sistema cerrado, que podrá ser muy grande, podrá tener muchos lugares desconocidos, pero no es infinito. Y uno de los primeros casos, al menos en Occidente, de alguien que trata de pegarse esa cachá, es Kant. Recordemos esos textos bastante fomes, como tanto los de Kant, pero La paz perpetua. Él habla y llega a considerar que hemos constatado que la Tierra es finita. Por lo tanto, será inevitable, como ya lo es hoy, pero será cada vez más inevitable, conflictos por el espacio habitable. Por ende, hay que buscar condiciones institucionales que permitan resolver los conflictos, y ahí es donde él, por supuesto, con su creencia en una razón trascendental, desencarnada, podríamos llegar a esta especie de ética universal que nos haría prescindir de la guerra y tener algún tipo de institucionalidad global. Esto, un par de siglos después, fue leído por Carl Schmitt y tiene un texto bastante interesante, que es el Nomos de la Tierra, donde hace esta contraposición entre los pueblos de la tierra y los pueblos del mar, entre la talasocracia y la telurocracia, a propósito de que los pueblos marítimos se han acostumbrado a tener en su mente esta noción de un espacio ilimitado, a un cosmopolitismo de facto. Esto ya viene de Aristóteles, a propósito de talasocracia, una palabra griega. Los pueblos que basan su poder en el mar serían más abiertos al cambio, más abiertos al individualismo. En cambio, los pueblos cuyo gobierno se ha centrado en espacios terrestres han desarrollado, tal vez necesitado, pensaría Carl Schmitt, esta fijación por la autoridad, por la tradición, por un colectivismo conservador. Entonces hay que entender además que Carl Schmitt escribe esto en una época de Alemania queriendo establecerse como imperio, en su lucha contra poderes exteriores como Gran Bretaña y Estados Unidos, que serían estos grandes poderes del mar. O sea, hay un diagnóstico ecológico.
que es que habitamos un espacio finito, con recursos finitos, que se están agotando, y por ende hay que asegurarse que queden en las manos correctas, que son para ellos su pueblo, su raza, su nación. Entonces el ecofascismo, el fascismo alemán por lo menos, en su base tiene este diagnóstico de catástrofe inminente a nivel global y que, dado esa misma urgencia por asegurarse los recursos, es la que justifica el uso de los fines más brutales al respecto. O sea, esa misantropía que hay en algunos hippies, algunos ambientalistas, no es casualidad que se parezca mucho al fascismo, porque efectivamente el fascismo nace de preocupaciones similares. Dado que es tan terrible lo que no se nos avecina, entonces bueno, si hay que tomar medidas como reducir la población de forma violenta, o lo que están haciendo estos movimientos del que se le ha llamado el largo placismo. Yo hablé de Emil Torres, un autor muy interesante, que ha estudiado este caso acerca de centros de estudios en Inglaterra, adentro de la Universidad de Oxford, con gente como Nick Bostrom, el mismo dueño de Twitter, se ha paseado por ahí dando plata, ahí codeándose con gente. También algo bastante parecido en el sentido de que, dado que los recursos son escasos, dado que el futuro es incierto, hay que invertir para que queden en las manos correctas. Las manos correctas son ellos mismos. Dice alguno de estos sujetos, Nick Bostrom, que la mejor forma a propósito del altruismo efectivo, una forma de altruismo efectivo es construir las infraestructuras necesarias para inminentes catástrofes que se avecinan, justamente los países más ricos. ¿Por qué? Hace la pregunta retórica. ¿Dónde es más probable que nazca un nuevo Einstein? Los nuevos genios que tendrán que dirigir la sociedad bajo exigencias tan grandes. ¿En Suiza o en Sudán? Entonces, ¿dónde vamos a construir los hospitales? ¿Dónde vamos a construir las escuelas, las carreteras? ¿Dónde vamos a mantener los cultivos? Es así de fuerte, así de descarado como se ofrece. Entonces creo que Georgiescu es un agente de esto. No puede ser casual su trabajo científico, su conocimiento, su pertenencia al Club de Roma, su trabajo seguramente con modelos de sistemas dinámicos, su red de contactos que se tendrá que haber hecho en Naciones Unidas con su rol político actual y por qué ha cautivado a tanta gente. Y el por qué tiene el apoyo, no sé qué tan directo será, pero sabemos que tiene el apoyo y es favorable a Rusia, a Putin. Que son estados, son élites políticas, militares, empresariales que están pensando en líneas similares. Entonces, hay gente que advierte y dice, oye, ojo con el ecologismo, no es... Claro, eso lo sabemos. Y hay que recordar, no hay que olvidarlo, que a veces causas que en apariencia pueden ser benévolas, benéficas, pueden también ser vehículo para, yo personalmente, enemigos, y no solo enemigos míos, enemigos de gran parte del mundo, la mitad de la gente que está viva en el mundo. O sea, la mayoría de la población mundial son personas que viven en lo que se le llama tercer mundo, el sur global. La mitad de la población son mujeres, un poco más de la mitad. La cantidad de población que pertenece a gente que tal vez para Georgiescu seríamos las razas equivocadas. Entonces no es que yo sea un intolerante que estoy hablando de enemigos, es que es literalmente gente que aspiraría o votaría por vernos muertos o por dejarnos morir en los conflictos que se vienen. Entonces, efectivamente, ecologismo no es garantía de nada. A lo más es garantía de tener cierta formación y conciencia de límites ecológicos, pero no de mucho más. No es una garantía política. Por eso un partido que se defina como ecologista a mí no me dice nada. Y un llamado a tener ojo con eso. Esto nos lleva a algo que yo quería hablar el día de hoy, que es el título mismo de este espacio, el colapso. ¿A qué nos referimos con el colapso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de colapso? Tal como pasa con el ecologismo, una misma palabra, un mismo término, puede ser aprovechado y elaborado desde tradiciones muy distintas y hasta opuestas. Desde las personas más bien intencionadas y las mejores personas que ustedes hayan podido conocer y pensar, hasta
un reivindicador de la Guardia de Hierro. Y con plena formación científica. Ustedes ya lo saben, no hace falta que yo se los diga, pero a propósito de que el doctorado no quita lo tarado o que la formación o el desarrollo de la ciencia no tiene por qué implicar un desarrollo moral. A propósito de esta tesis cientificista, y acá digo cientificista en un sentido muy estricto, gente como Mario Bunge, gente como Elio Yaguaribe en Brasil, gente que pensaba genuinamente que si invertíamos en ciencia y tecnología, si había más científicos en nuestras sociedades, especialmente las sociedades como sociedad latinoamericana, íbamos a ser mejores porque la ciencia enseña a pensar mejor, a tener una posición más racional. Entonces, moralmente también, digamos, no. O sea, era una idea bonita. Yo la creí alguna vez también, pero hay que enfrentar la realidad de que no es cierto. Entonces, el colapso. Hay distintas definiciones, como todo en la vida. No sé qué tan opuestas pueden ser. Yo mencioné en Twitter que hay un bestseller al respecto que es de Jared Diamond, que se llama, creo que su título es Colapso. Y su subtítulo es algo así como ¿por qué algunas sociedades eligen sobrevivir o eligen... A ver acá, busquemos. ¿Cómo las sociedades eligen fallar o triunfar? Que lo estoy leyendo en inglés. How societies choose to fail or succeed. ¿Cómo eligen caer o tener éxito? Entonces ya ese título es un poquito sospechoso. ¿Cómo es eso que las sociedades eligen colapsar o tener éxito? Bueno, pueden ser decisiones editoriales, cosas para vender. Lo cierto es que sugiero revisar la larga lista de críticas que se le han hecho no solo a este libro, sino a todos los que ha hecho este autor, un geógrafo de la Universidad de la UCLA, en Estados Unidos, a propósito de cómo, cosa bastante común, por desgracia, en los bestsellers de divulgación científica que vienen de grandes editoriales, que vienen de países anglófonos, de editoriales estadounidenses, británicas. Hay una pequeña historia, una idea muy simple, y vamos metiendo datos a martillazo para que se nos acomode y nos explique la teoría. Su gran bestseller, que es Armas, Gérmenes y Acero, esta idea de que Eurasia conquistó el mundo porque porque si uno ve el mapa está desde este a oeste, por lo tanto tiene una menor variación climática, lo que permitió que la domesticación de animales y cultivos se trasladara, desarrollando tolerancia a distintos gérmenes, desarrollando sociedades de más largo plazo que desarrollaron el hierro, y a diferencia de las sociedades en África, en el sudeste asiático, en América, donde las diferencias de latitud hicieron imposible ese proceso y fueron mucho más vulnerables y perdimos. Cosa que suena bien, suena bonito, pero simplifica muchas cosas. O sea, hay mucho otro tipo de variables que se repiten en este libro. Para Jared Diamond, ¿qué es lo que hace? Juntar distintos casos dice él, colapsos, sociedades que han colapsado, instalando además, de hecho, una de las portadas de este libro, en alguna de sus ediciones, tiene un Moai, porque uno de los casos que él le da como caja es a Rapa Nui, a propósito de el supuesto colapso producto de deforestación que habría generado que su población se redujera, canibalismo, barbarie, descenso a la barbarie. Y eso Jared Diamond, entre otros más, lo usa para hacer este tipo de preguntas como, ven, hay élites que se vuelven loquitas con el poder. Estos Rapa Nui, estos líderes, tanto querer hacer el rito del hombre pájaro, tanto querer hacer canoas, se olvidaron de lo más básico, alimentar a su población, y colapsaron. Lo cierto es que ya partiendo por lo más básico, que es, si uno va a hacer afirmaciones de ese tipo, hay que hacer un trabajo de campo, colección de datos, cosas que él no ha hecho. Y la gente que lo ha hecho detecta que, o sea, ni siquiera es que esté un poquito equivocado, sino que derechamente es mentira, no es cierto. En el caso Rapa Nui, mira, voy a lanzar abiertamente la invitación a mi querido amigo Cristian Moreno Pacarati, que tal vez no escucha. Podríamos hacer un programa dedicado especialmente al colapso en Rapa Nui, a la idea, al tópico, colapso Rapa Nui. Yo acabo de decir algunas cosas muy breves, sin ser especialista. Seguramente cometeré errores y ojalá los cometa para que así él le dé más ganas de venir y meter la cuchara.
que efectivamente hubo un colapso Rapa Nui, pero no es el que dice Diamond. Hubo un colapso entre el siglo XVIII y XIX, producto del contacto cada vez más creciente con la población europea. Hubo un descenso demográfico, disminución de recursos, pero por factores muy variados, por enfermedades, por población, por pérdida de la especificidad de las funciones en su población, en el sentido de gente que tenía roles de líder político, religioso, gente que tenía conocimiento, gente que fue llevada como esclavo. Entonces hubo conocimientos que se perdieron en la isla. Entonces, claro, eso generó un colapso. Pero no tiene mucho que ver con el que dice Jared Diamond. Y el que dice Jared Diamond derechamente no ocurrió. Se sabe gracias a estudios genéticos, gracias a estudios arqueológicos, que la población en los tiempos que dice Jared Diamond no disminuyó. Estuvo más o menos estable. Y en cualquier caso, lo que nos importa es un método. Los libros de Jared Diamond son entretenidos y se puede aprender cosas, se puede aprender datos que uno no conocía, de pueblos, de lugares. Pero más importante que el dato, si un libro supuestamente se presenta como ciencia, es adquirir el método mediante el cual se llegó a establecer una hipótesis, un modelo y que da una explicación más o menos razonable. En este caso, él alude a algunas teorías como la de Joseph Tainter, que yo he mencionado veces anteriores. Tiene un libro del 88, Joseph Tainter, que se llama El colapso de las sociedades complejas, The Collapse of Complex Societies, que no se ha traducido por desgracia hasta el día de hoy. Así que si alguien tiene una editorial por ahí, ya sabe, sería muy lindo tener esa obra en más lenguas que el inglés. Y curiosamente él cita a Tainter, pero para los casos de estudio, no para el método que aplica Tainter, que es un método de análisis de variables en sistemas dinámicos, en donde él alude como principal causa del colapso de las distintas sociedades a aumentos de complejidad que son inestables en el tiempo. Él lo resume de una forma más simple, que es que resolver un problema trae nuevos problemas. Por ejemplo, en el caso de la civilización maya, tenemos problemas de agua porque crecimos, no hace falta agua, vamos a construir canales de regadío. Eso resuelve el problema, permite que aumente la población, permite que aumente los cultivos disponibles, pero esos canales hay que mantenerlos. Y para mantenerlos hay que trasladar población, hay que trasladar materiales y que exigen nuevamente más aumento del agua. Hasta que ese aumento, ese continuo incremento de productividad en el corto plazo, en un momento el que hace que se desmorone, diríamos, y ocurre ese colapso. Y nada de eso es lo que, ninguna de esas variables la usa Diamond. Él se queda en esta cuestión liberal muy afín a la rational choice, a los neoliberales de la escuela de Virginia, de que cualquier tipo de conflicto humano existente, y algunos van a decir que ni siquiera humanos, animales que viven en grupo, se resuelve con dinámicas propias de la teoría del juego, decisiones racionales. Yo elijo esto otro, evalúo los costos, los beneficios, me equivoqué, pucha, qué mala suerte. Le faltó información, le faltó voluntad de poder, emprendimiento, lo que quiera, pero estuvo en sus manos. Entonces el llamado de Diamond es: elijamos élites inteligentes, como nosotros, élites que las financie, no sé, el Cato Institute, la Atlas Network, la Fundación Heritage. Elijan a esas élites y no vamos a colapsar, porque son las élites, las sociedades que eligen triunfar, las que desarrollan tecnología, las que invierten. Como caso anecdótico, yo estaba buscando información a propósito de Jared Diamond y hubo un caso que se me había olvidado, y es que el 2009 dos indígenas de Papúa Nueva Guinea lo demandaron, no sé en qué quedó ese juicio, por difamación, porque él escribió una columna en New York que era a propósito de las tribus de Nueva Guinea y bueno, a propósito de esta dinámica del colapso. Cómo hay sociedades cuya cultura, al ser tan violenta, la cultura de la guerra, lleva al colapso porque se rompen los vínculos. Entonces cuenta la historia de dos personas, de uno que busca la venganza porque habían matado a su tío, entonces empieza a matar gente, deja a uno herido, todo eso. La cosa es que, contrario a lo que él hubiera imaginado, estas personas tenían acceso a internet en algún momento, esto pasó el 2005, leyeron el artículo y era todo mentira. O sea, ellos efectivamente fueron guías de Jared Diamond, lo llevaron a su comunidad, pero este hombre que él menciona nunca había matado a nadie, nunca había matado a su tío.
Había uno que ya el Diamond dijo que había quedado muy herido en silla de ruedas. Le digo, no, yo estoy re bien, mira, si no, nunca había ningún problema entre ellos. Entonces, bueno, o sea, por si faltaban pistas para, datos para tener una imagen más amplia de este libro, de este autor, de su obra. Entonces, bueno, ese, por desgracia, fue uno de los grandes contribuyentes que se empezaron a hablar de colapso a nivel más masivo, masivo dentro del pequeñísimo mundo que es tal vez la academia, las revistas, medios que tratan de difundir conocimiento. Pero había otros más, y mejores, por supuesto. Tampoco es que nunca antes se haya hablado de colapso. Se ha hablado del colapso de civilizaciones, imagínense de los mayas, de esta misma noción del colapso Rapa Nui tampoco se alimentó ya el Diamond, viene de la arqueología, de los primeros arqueólogos que eran diletantes, ¿cierto? Gente aficionada que empezó a llegar a la isla a final del siglo XIX, principio del XX. La impresión que da el ver construcciones antiguas, majestuosas y que no se han seguido reproduciendo en el tiempo. Ah, colapso, hubo un colapso. Pero a nivel, diríamos, científico, teórico, más allá de una simple impresión, está este libro de Joseph Tainter, que yo les comentaba, de 1988, que para mí es muy importante, y artículos que él ha desarrollado al respecto, porque ofrece un método, un mecanismo para entenderlo, o sea, y que es muy parecido, coherente con el que ofrece el Club de Roma. Y que acá vale la pena recordar el título del Informe Club de Roma, Límites del Crecimiento, y es que, no sé ustedes, hagan el ejercicio introspectivo. ¿Qué piensan ustedes al escuchar el enunciado límites del crecimiento? Yo admito que hasta hace muy poco, hasta hace un año más o menos, habiendo conocido este informe, o sea, habiéndolo leído, yo asumía inmediatamente que se refería a límites del crecimiento económico. Y de hecho esa fue de las grandes críticas que tuvo. Paul Samuelson, el Nobel, autor de ese manual que tal vez alguno de ustedes le ha tocado usar en universidad, institutos, en ramos de economía, gente dedicada a la contabilidad, tal vez, son esos libros, esos manuales clásicos, el de Samuelson, y Samuelson hace crítica económica, y los trata de maltusianos, y que no, cuando el precio de un bien aumenta demasiado, genera los incentivos para encontrar un sustituto, o sea, claramente así. Entonces yo pensaba eso, hasta que un día me di cuenta, pegué el cachofazo de que no, se refiere al límite del crecimiento de cualquier tipo de sistema. Todo sistema, agreguemos dinámico, o está ya a propósito de la época, a propósito de Prigogine, Ilya Prigogine, el químico, premio Nobel de Química, y su concepto y su estudio sobre las así llamadas estructuras disipativas. Este tipo de sistemas de órdenes de la materia que para adquirir estabilidad requieren tener un flujo continuo de energía. Y que por supuesto, como nada infinito, o tal vez alguna, bueno, los números, pero digamos materialmente la existencia, hay una tendencia a que no haya cosas infinitas, a la finitud, se empiezan a agotar y tiene un límite ya sea de existencia, o sea, que las cosas se mueren, y también en el crecimiento. En el caso de los mamíferos y gran parte de la vida animal, tenemos un freno para nuestro crecimiento, dado por los genes, bueno, hay plantas, los árboles, creo que hay árboles que no paran nunca de crecer. O en nuestro propio cuerpo tenemos el caso de las uñas, del pelo. O sea, hay que hacer esa pregunta. Los límites del crecimiento de cualquier cosa, cualquier tipo de estructura dinámica, disipativa, que requiera insumos de energía y de recursos externos. Sin descontar, o sea, sin desconocer que entre medio puedan ir generando su propia estabilidad, como nos recordaron Maturana y Varela con la autopoiesis, o sea, sistemas que se crean a sí mismos. Y claro, este informe lo que hace es que toma distintos subsistemas, alimentación, aire, diríamos salud, vida urbana, economía, entre otros, para incorporarlo dentro de un gran sistema, macrosistema, que sería la totalidad de la sociedad humana, entendida como una sociedad global. Y a eso se refiere el crecimiento de este macrosistema, de este superorganismo, como lo ha llamado Nat Higgins,
cuyo podcast The Great Simplification es tal vez mi favorito de todos los tiempos y recomiendo, si solo pudieran escuchar un podcast en la vida, escuchen ese. Vean ese de Nat Higgins. La gran simplificación, el superorganismo, se refiere a ese tipo de límite. Entonces, la noción de colapso hay que entenderla como un resultado de el traspaso de ese límite al crecimiento y el obligado retorno a parámetros de cada una de esas variables que permitan seguir existiendo, si es que el sistema sigue existiendo. El sistema se podría disolver, descomponer. Pero en el caso de que siga existiendo algo así como un sistema, una sociedad, un sistema alimentario, un sistema de lo que se nos ocurra, tiene que obligatoriamente volver a parámetros más bajos de consumo, de producción. Yo recomiendo mucho que, si pueden, quienes sepan inglés, vean las conferencias que están en YouTube de Donella Meadows, una de las autoras de este informe, una de las líderes. Donella Meadows era especialista en biología mira, no recuerdo el título exacto, luego no lo voy a buscar ahora, pero lo que llamaríamos biología ambiental, que tengo un amigo que trabaja en eso, ojalá nos escuche y meta la cuchara algún día. A propósito de la estabilidad de los ecosistemas no humanos, donde no hay vida humana dando vuelta. Y ella estudió el caso, pone el ejemplo y explica el método con las variables en una serie de conferencias en el MIT, donde ella trabajaba. Creo que yo mencioné esto alguna vez en algún podcast antiguo, pero como paréntesis, pero cosa bonita, estimulante, de lo sorprendentemente inteligente que era verla, escuchar sus clases, siendo tan joven, tenía, no sé, 30 años, cuando haciendo esta conferencia. Y un nivel de claridad y de no solo erudición, no solo saber mucho, que ya sabía mucho, sino además de integrar este tipo de variables distintas y ofrecer un modelo o hipótesis que no se usaba, no estaban de moda, era conocimiento que se estaba formando ahí mismo. Es impresionante y al mismo tiempo me da esperanza en nuestra especie, en que pueda haber mejores interpretaciones y soluciones a nuestras crisis. Entonces, en una de estas charlas ella habla de una población en una isla en Canadá y cómo, por el simple azar, una población de ciervos empieza a aumentar, haciendo que disminuya las hierbas disponibles para alimentación de otros herbívoros. Eso hace que disminuya la población de esos otros herbívoros. Eso hace que disminuya la población de depredadores que se alimentaban de esos herbívoros. Entonces se causa un desequilibrio completo. El incremento de una variable, de un agente del sistema, causa un desequilibrio completo. Pero luego este sistema se reestabiliza. Vuelve a un punto de equilibrio donde, sin embargo, hay una disponibilidad menor ya sea de las especies, de los recursos, de los pastizales, de las frutas, de los medios de subsistencia. Y eso por pura evolución y azar natural, diríamos, no humano. Pero ese esquema permitiría, con mayor razón, analizar qué pasa cuando hay una variable humana, que para el caso daría lo mismo. Lo importante es ver si reconocemos un cambio, una alteración significativa. Sobre los usos del colapso, es un término que se está poniendo un poco de moda, por razones obvias, en la discusión y también en la industria editorial, diríamos. No lo quiero decir peyorativamente, quiero decirlo como algo, como una parte necesaria del mundo en que vivimos, así como hay una industria de los alimentos, hay una industria de la ropa, hay una industria de los libros, y hay distintos tipos de agentes, algunos perversos por supuesto, y otros honestos que hacen lo mejor que pueden en todo el sentido, en toda la cadena, desde los contenidos hasta los materiales. Y ahí en lengua española hay dos libros que yo considero importantes. Hay muchos, obviamente, tal vez tres, voy a mencionar tres, tanto que recomiendo que lean, como para establecer una especie de marco de a qué nos vamos a referir y a qué no con esta noción del colapso. Uno es Colapso, así como se llama, de Carlos Taibo. Él es un politólogo español que se ha dedicado a hacer análisis internacional, analista.
tiene análisis muy interesantes sobre la guerra en Ucrania desde el año 2014. Y también tiene un interés sobre el ecofascismo. Tiene un libro que se llama Ecofascismo, sobre el decrecimiento y un colapso. Este libro es del 2016. Y en Colapso, él hace un trabajo de delimitación de... Yo creo que es un trabajo muy bueno acerca de el tipo de... que estamos entendiendo. Entonces, claro, hay gente que entiende el colapso por un desplome total, como a la idea de las películas catastrofistas de ciencia ficción. Pasó algo terrible y el otro día está todo en ruinas y no hay nada y se vuelve toda una vida como en Mad Max, que a todo esto yo nunca he visto, pero se nombra tanto que como que ya lo hubiera visto. Sí, una película que yo vi y después leí el libro de Cormac McCarthy, que es La carretera, The Road, que maravillosa, maravillosa dentro de lo terrible que es. Pero eso sería un escenario de colapso, en un sentido, el desplome. Desplome total de las condiciones humanas y global, generalizado. Ahora, eso es, si bien no es imposible, es altamente improbable. En la historia, no voy a decir nunca, porque no va a faltar el caso en que se ocurrió y me equivocaría, pero diríamos que rara vez ocurren ese tipo de colapsos. Cuando se habla de colapso de los mayas, de los romanos o de quien tengan en mente, son procesos bastante más graduales, localizados y que no son uniformes en el espacio, además. Es algo así como más parecido a la metástasis, donde hay un polo hay un foco de colapso, de desplome de civilizaciones, de instituciones, de condiciones de vida, que se va extendiendo. Y en esa extensión, para Carlos Taibo, que él es un anarquista, él trata siempre de verle el lado esperanzador de esto. O sea, hay muchos pueblos para los que el colapso de la civilización que los oprime es una buena noticia. Él, en su libro Colapso, en el prólogo, dice algo que él siempre repite en su charla y que a mí me impactó mucho cuando lo vi, que dice, tenemos que tener algo de pudor, de responsabilidad, porque yo, dice él, como un europeo, un profesor de una universidad que viene a enseñarle el colapso a ustedes, claro, puede ser. Pero ¿con qué cara iría yo a enseñarle el colapso a un niño en Gaza? O sea, ¿qué le podría enseñar yo a él que él ya no haya vivido, que no sepa? Y a propósito de eso mismo, si hay un orden internacional que el que permite ese, en este caso, un genocidio, claro, no diría, tampoco es una noticia tan mala. Es lo que ha permitido muchas veces las mejoras de condiciones de vida de muchas personas. El colapso demográfico en Europa, a propósito de la peste negra, fue el que permitió que después campesinos, artesanos tuvieran mejores condiciones de vida, porque pudieron organizarse y poder cobrar más, poder tener una balanza a su favor de negociación. Hay otros tipos de colapso que tienen que ver con los colapsos, diríamos, específicos de estos distintos subsistemas sociales. Colapso político, un colapso económico, un colapso social como el de las guerras civiles, que por supuesto se encadenan unos con otros. Si hay una guerra civil cae la economía o viceversa, una puede causar la otra, y son los que se usan bastante. En el caso de lo que Carlos Taibo tiene en mente, cuando en este libro y cuando en sus conferencias, es algo un poquito más amplio, incluye esto, pero tiene que ver con lo que se le llama muchas veces la metacrisis. O sea que no estamos pensando únicamente en que puede colapsar el sistema económico, el sistema alimentario, sino todos los sistemas que conocemos. Y al mismo tiempo entendiendo por colapso no el desplome tipo, por suerte diríamos, abrupto de la ciencia ficción, sino un proceso que puede ser gradual, pero de todas formas rápido, comparado con la totalidad de la historia humana. O sea, algo que puede vivirse en una generación, o en dos por lo menos. Hay otro libro que salió este año, que es de una también politóloga argentina que se llama Flavia Brofoni, y que se llama Colapso. Es un libro muy bueno, yo lo recomiendo, aunque tengo bastantes diferencias. Principalmente porque cosas que tal vez puedan ser un detalle absurdas, pero no las puedo evitar.
y seré honesto al respecto, a cuestiones de cultura, idiosincrasia, de ecosistemas intelectuales. Ella es de la Universidad de Buenos Aires y gran parte de su diagnóstico está cruzado por términos, alusiones como pulsiones, deseos, capitalismo como manipulador y controlador de los deseos. Y ahí yo, pucha, hermano, perdónenme, pero me dan ganas de pegarle a la mesa así. No, pues no, porque el capitalismo no es eso. Pucha, por algo don Carlos y don Federico tuvieron tanto tiempo estudiando los libros de contabilidad de las empresas textiles, de cuánto trabajaba la gente, cuánto medía el espacio que ocupaba un obrero textil. Aunque haya exagerado Marx en eso, pero por algo estuvo dándose vuelta en eso, porque es algo un poquito más complejo, creo yo, y a la vez simple para quienes lo hemos vivido de cerca, o por lo menos conversado con la gente que lo ha vivido. No es simplemente una cuestión del deseo, publicidad. Eso tal vez aplica para el primer mundo, para París, para el barrio La Recoleta en Buenos Aires, pero el capitalismo sigue siendo ante todo explotación, sigue siendo organización de la producción de mercancías, el lugar donde las mercancías aparecen como si fueran autónomas, ¿cierto? Donde la producción ya no está dada por formas de parentesco ni de roles sociales tradicionales como en otros sistemas, sino por la búsqueda de aumento de la productividad, donde al mismo tiempo eso tiene que ver con un sistema global, una expansión colonial, y todas esas cosas que tal vez para ustedes son bastante obvias, y que yo sé que Flavia Brofoni las sabe, y que tal vez las sabe mejor que yo, pero son cosas de énfasis. Y otra cosa que yo noto también en su libro, en sus exposiciones, es que cuando habla de colapso tiene un énfasis muy grande puesto en el clima, que por supuesto, no lo voy a negar, ¿quién menos que yo lo negaría? Y con una visión voluntarista de que algo que, si las élites hubieran sido diferentes, esto podría haber sido distinto. Si los gerentes de Exxon no hubieran sido lo despreciables que son, y que cuando encargaron este estudio de hace 40 años para ver cómo seguiría el clima si sus acciones seguían tal cual, y lo ignoraron, o lo escondieron, y siguieron actuando tal cual, sabiendo lo que iba a pasar. Si no fueran así despreciables, tendríamos otro mundo. Si no hubiera ganado Obama, y que impulsó la industria del fracking y el aumento de las emisiones de Estados Unidos, se pegó un salto mucho mayor del que ya tenían, tal vez sería distinto, y así. Ahora yo entiendo, hay un trabajo de activismo que hacen algunas personas que yo no he hecho y están en... O sea, admito ahí que hay una diferencia moral en mi contra, de que yo es mucho más fácil estar acá sentado hablando de esto que tal vez salir a la calle y tratar de conversar con gente. Y moviliza mucho más a las personas, convence mucho más el plantear un diagnóstico donde una variable causal de mucho peso es la acción humana. O sea, cómo yo salgo a mover gente al mismo tiempo sin creer que mover gente sirve para algo. O sea, si soy algo mover gente es porque creo que sirve para algo y porque por ende puedo tener una acción contraria a la acción de otras personas. ¿Se entiende? Pero creo que pasa por alto, no le pone suficiente peso a una cuestión más amplia y que está en su libro Colapso. O sea, esto, insisto, o sea, yo el libro lo recomiendo, yo sus charlas, su trabajo lo recomiendo plenamente. Está, digamos, en el lado de los buenos, por así decir. Son diferencias sutiles que estoy manifestando. Y en el libro está esta visión sistémica, o sea, de que el clima es una de las tantas variables, que el problema no está, digamos, si así se nos apareciera Jesucristo y nos dijera, los perdono, se han equivocado, no lo vuelvan a hacer, nunca más, pórtense bien, y se lleva el carbono que hemos emitido a la atmósfera y el metano en los últimos 100 años, y volvemos a los límites seguros que estaban antes de la era industrial. Si ese milagro pasara, seguimos estando en problemas igual de graves. Eso ustedes lo encuentran en el libro Colapso. Pero me parece que falta esa mirada sistémica como la de Tainter, a quien ella conoce y también ha estudiado. Por eso, insisto, tal vez un tema de comunicación plenamente comprensible si uno lo toma del lado de la movilización y del activismo. Porque
ustedes encontrarán en su libro Colapso una mención a los límites planetarios, al concepto de límites planetarios, que siguiendo esta noción del Club de Roma, no es solo el límite del crecimiento económico, como algunos creímos equivocadamente en su momento, algunos todavía lo creen, sino que siguiendo esta línea de investigación, el así llamado Instituto de Resiliencia de Estocolmo determinó que existen 9 límites físicos de la biosfera que no se deberían superar, porque si se superan, cada uno que se supere ya estamos en peligro, nuestra estabilidad como especie. No que nos vayamos a extinguir, porque siempre podría haber alguna tribu aislada o comunidad que logre sobrevivir, pero claramente una reducción de nuestras posibilidades. Y los límites son los siguientes, son 9, y acá el físico que también siempre recomiendo mucho, Antonio Turiel, siempre dice, vamos, echamos las cuentas, ¿cuál creen ustedes que es el límite más grave? Y uno tiende a pensar que es el cambio climático, que resulta que no. El límite más grave que hemos traspasado es de las nuevas entidades, las novel entities, que tiene que ver con toda la producción, especialmente lo que se habla más son los microplásticos. Todo estos nuevos elementos, nuevas moléculas que no existían, que están por todas partes en la biosfera, desde glaciares en el Himalaya hasta la lluvia en la Antártica, hasta nuestro cerebro, de los que no se sabe muy bien hasta el momento qué impacto tienen, pero sería demasiado milagroso que no tuvieran ninguno. Y hasta el momento se sabe que están actuando como disruptores endocrinos, siendo tal vez una explicación de la baja natalidad en el mundo, la creciente disminución, y decir, pero bueno, se entiende, la continua disminución de la natalidad en el mundo a pesar de que haya países que tengan política al respecto, pero una de las razones es que hay cada vez menos espermios producidos por hombres y espermios más débiles, y entre otras cosas por esta disrupción endocrina por estos pequeños materiales. También se sabe que están afectando el plancton y por ende toda la cadena trófica marina. El otro tipo el segundo límite grave es la integridad de la biosfera, o sea, lo que también se le llama la biodiversidad. Y acá es donde ese sujeto horrible que iba de candidato a alcalde para Viña, que por suerte perdió, y también lo dijo Vittorio Corvo, el economista, expresidente del Banco Central, oye, no hemos preocupado mucho de las florcitas, ¿eh? ¿Y cuándo nos preocupamos del crecimiento, pues? A ver, no quiero desconocer que efectivamente uno puede criticar al gobierno, o cualquiera, por su política económica. Y si él tiene buenos datos para hacerlo, está bien, que lo haga. Y que se podría hacer mejor y que mientras podamos se podría crecer un poco más para tener mejor infraestructura. Obvio, no, eso no lo vamos a desconocer. Pero sí es bastante decepcionante de que cualquier ser humano con un poquito de inteligencia que sea, tenga esta ridiculización de lo que es la biodiversidad. O sea, que no es únicamente porque las flores sean bonitas, porque las ratitas sean bonitas, como dijo este otro sujeto, sino que son, como ustedes, por supuesto, ya deben saber, indicadores de la salud de un ecosistema. Y como descubrió Don Elameus, como les mencionaba antes, como se puede entender de su estudio, de sus ecuaciones, la disminución de una de estas variables nos puede ser un indicador de un desequilibrio total de ese ecosistema. O sea, el exterminar una de estas florcitas o una de estas ratitas que, de hecho creo que dijo guarenes, dijo, cuidan más un guarén que la industria inmobiliaria. Claro, él en su cultura ve un guarén, pero resulta que lo que se refiere a los estudios de impacto ambiental cuando hace los informes de fauna, como podría ser un degú, un cururo, un ratoncito de Darwin, un ratón orejudo de vientre blanco y de distintas especies de ratitas que hay en Chile. Lo que sí se llega a extinguir, por supuesto, puede ser un descalabro que hasta podría interferir, ¿por qué no?, en el flujo de enfermedades hacia las personas, en extinción o al revés, en plagas de algún insecto. O sea, no es una cuestión trivial el de exterminar una o varias especies.
es todo un ecosistema que pierde estabilidad y eso nos afecta a nosotros, la disponibilidad de recursos tan básicos como agua y comida. Luego vienen los flujos geoquímicos, el límite más grave que hemos pasado, especialmente el fósforo y el nitrógeno. Y esto en algo que lo advirtió tempranamente Marx en El Capital y también Engels en su estudio sobre las condiciones de la clase obrera en Inglaterra, sobre el nuevo tipo de ciudad que se estaba construyendo en Inglaterra, que estaba construyendo el capitalismo industrial, era uno en donde se generaban nuevos tipos de desecho, pero a la vez un desecho que no volvía a incorporarse en la tierra, en las sociedades premodernas o todavía en el campo alemán, como el que conoció Marx y tal vez Engels también. Claro, la gente producía sus cosas o se las compraba a un artesano local y esa cosa cuando ya no servía más volvía a su ecosistema. La ropa, las herramientas, si se rompían, volvían a la tierra. Y eso no es únicamente una cuestión hippie, bucólica, sino que tiene que ver con que hay, en este caso, fósforo o nitrógeno especialmente, se va renovando, va circulando. Cuando se rompe esta circulación, se hace necesario para los lugares que producen los insumos la importación de fertilizantes o el desarrollo de nuevas técnicas de fertilización que van agotando otro tipo de recursos o que son altamente dependientes de insumos como el gas natural. Entonces, imagínense si eso lo pensaron Marx y Engels en 1860 y queda para hoy, y con el aumento aún más grande de esta, como lo llamó Marx, fractura metabólica. Y de hecho la noción de fractura va a ser clave para la noción de colapso, porque fractura, nosotros coloquialmente lo entendemos como, y que está bien, ¿cierto? Fracturarse un hueso, y el hueso se rompe. Así como, kick, el hueso hace kick. Y uno se imagina el hueso partiéndose en dos. Pero lo cierto para las personas que, si alguien nos escucha que tome radiografía o que se haya quebrado un hueso y se haya visto en detalle la radiografía, o algún familiar, sabrán que el problema con la fractura es que no se cortan así, po. El hueso a nivel macro, claro, se rompe, pero si uno lo ve a nivel micro, es una serie de fisuras donde hay una pulverización del hueso, donde hay una cantidad, pero impresionante de astillas que se van formando. O sea, es un proceso, una ramificación bastante compleja que implica la fractura. Y Marx tenía eso en mente cuando habló de fractura metabólica porque lo aprendió de los nacientes estudios en fisiología. Y la noción de metabolismo la estudiaba un amigo de él, que era un médico y que publicó sobre fisiología. Entonces, bueno, siguiendo con los límites, recién el cuarto límite grave que estamos pasando es el cambio climático. O sea, el cambio climático es todo lo grave que sabemos que es, pero es uno de todos estos límites. Y luego viene, después del cambio climático, el cambio del uso del suelo, las tierras disponibles para cultivar o para que se mantengan los ecosistemas. Ahí vienen estos diagnósticos sobre la cantidad de tierra que se ha utilizado, que dejó de ser tierra fértil para convertirse en ciudades. Y en el caso gringo, imagínense, para convertirse en estacionamiento. O que siguen siendo fértiles, pero producen la soya que va a alimentar vacas que van a terminar en una hamburguesa del McDonald's que va a terminar en la basura porque no se vendió. O en una guerra de comida de un colegio gringo. Después viene la disponibilidad de agua dulce o de agua potable. Y después vienen los tres límites que no hemos pasado. Y como dice irónicamente Turiel, si le ponemos un poquito de empeño yo creo que los pasamos. Que son la acidificación de los océanos, los aerosoles en la atmósfera y el ozono. Curiosamente, para los que son de edad cercana a la mía, recordarán que la capa de ozono era el gran temor que teníamos cuando yo era niño. O sea, yo tenía 5 o 6 años y en mi visión del mundo, junto con ver a Colo Colo campeón de la Libertadores, de la Recopa y la Interamericana, junto con eso, en paralelo, estaba la capa de ozono. Y en la tele daban comerciales hablando de lo que había que preocuparse, el uso de bloqueador. Entonces, miren, por pura acción colectiva, se logró mejorar esa variable.
Entonces da un poquito de esperanza. Entonces, bueno, estos límites planetarios aquí apuntan a un posible colapso. Sí, pero yo creo que la diferencia y lo que yo entiendo y lo que espero compartir en este espacio, primero es que vamos a entender por ese, cuáles serían las causas de ese, de haber transgredido todos esos límites, porque no es solo el clima. Entonces, fue la avaricia de los petroleros, fue el capitalismo implantando deseos de consumo en nuestro subconsciente para salir a validarnos y competir por la aprobación social del resto. No quiero decir que eso no exista, existe claramente. Pero yo creo que esta dinámica, más bien la que describe Tainter y que describió más aún Donella Meadows, de sistemas que se complejizan, como me gusta decir a mí, que se junta el hambre con las ganas de comer, se juntaron se juntó una cultura que valoró bien el crecimiento, la complejización, el resolver problemas y la disponibilidad de energía para hacerlo. Pero más allá de eso, estamos todos en el mismo barco y hemos sido todos criados en este super hábito energético. Es lo que algunas personas le llaman en inglés el overshoot, y que en español a veces lo traducen como el sobregiro, y que da pie a estas noticias que a veces aparecen. De hecho, el año pasado la vi en la tele, y de hecho en el Mega, o sea, imagínense el canal pinochetista que estamos hablando, pero salía el meteorólogo diciendo, era octubre por ahí, decían, ya hemos ocupado todos los recursos de la Tierra para este año. En lo que queda estaremos ocupando los recursos del futuro. Y eso todos los años, y así cada año esa fecha se adelanta más. Entonces, bueno, ¿de dónde sale ese cálculo? Nace de una serie de investigadores, como este Instituto de Estocolmo. También hay un economista que se llama William Rees, que han trabajado esta noción del overshoot, el sobregiro. O sea, es una dinámica civilizatoria, social, del sobregiro, del sobreconsumo, que se fue dando estructuralmente. Y yo creo, ya que hablamos de Marx, que tiene un origen bien marcado en el capitalismo. Tanto en sus primeras semillas, que están en la expansión colonial europea a finales del Renacimiento, del siglo XVI, como después ya la revolución industrial que nace en Inglaterra y que se extiende rápidamente por el mundo. Serían esos dos grandes hitos los que generan este sobreconsumo. Por supuesto, venir Steven Pinker y que, oh, gracias a eso tú tenés comida, vos, picante mierda, mal agradecido, ¿eh? Tu abuelo comía, ¿qué? Un puñado por otro con barro, una vez al día, y tú podés comer, lo que queráis, mal agradecido. Eso existe, pero como dice un dicho tradicional del campo chileno, el progreso a lo perdido no le hace el peso. O sea, no vino gratis, justamente. Como dice su propia ideología, no vino gratis este progreso, y nos va a tocar pagar esa deuda que generaciones anteriores fueron tirando hacia adelante. Fueron diciendo, no, como ese comercial que haya de pago en marzo, pide el crédito ahora y pago en marzo. Bueno, llegó marzo, nos llegó el marzo civilizatorio y global. Y dentro de eso hay un libro y un concepto más o menos reciente que se llama el efecto Séneca. El libro fue escrito, es de hace un par de años atrás, escrito por no sé qué profesión es, pero se llama Ugo Bardi, un italiano, que es del Club de Roma, o sea, de haber compartido almuerzos con Kelin Georgescu. Imagino, estará con espanto ahora viendo lo que llegó. Y en este libro, el efecto Séneca es químico, es físico-químico, Ugo Bardi. Ugo Bardi recoge una noción que viene de Séneca, el filósofo estoico, que tiene una máxima que alguna vez en sus cartas a su amigo Lucilo le dice, no la recuerdo exactamente, la voy a parafrasear, pero algo así como: lentos y trabajosos son los logros de toda una vida, y rápida es su pérdida, su desvanecimiento. Pensando, por ejemplo, en todo, la reputación, cuesta mucho construirla, y de repente, un día para otro, se puede caer. A propósito de la misma vida de Séneca, lo que a él le pasó, ustedes saben, una vida muy interesante, sus intrigas ahí con Nerón, cómo fue traicionado, se suicidó, bueno. O cualquier vida, que es un largo crecimiento desde la infancia hasta la adultez, y de pronto viene la vejez y la muerte.
Y eso se ha aplicado, y ya de antes mucha gente, por supuesto, desde obras clásicas, pensemos en Edward Gibbon, sobre la caída del Imperio Romano, a propósito de Carl Schmitt y fascistas en Oswald Spengler, o en Arnold Toynbee, esta noción de que las civilizaciones caen, o sea, crecen y de repente caen. Y bueno, son procesos y hay una caída que es un poco más rápida. Bueno, Hugo Bardi trata de darle y buscarle un fundamento científico, un modelo matemático, físico, químico, fundado en los sistemas dinámicos, que es el gran paradigma que trabaja el Club de Roma. Y justamente aparece la noción de fractura, que mencionaba Marx. Y menciona a Hugo Bardi. Este libro es muy bueno, un libro muy abierto. O sea, yo sé menos matemática de la que debería. Y la que debería es la del colegio. O sea, yo debería haber sabido la que estudié en el colegio y no salí con menos que eso. Entonces, y yo entiendo el libro. Entonces, para que no se espante gente que tal vez le interese. Veo difícil que alguien esté escuchando este programa y sepa menos matemáticas que yo. Cosa que me preocupa bastante, trato de mejorarlo. Pero hasta el momento, digamos, que puedo entender las matemáticas de Hugo Bardi y su planteamiento, su exposición. Y él muestra que, por ejemplo, la noción de fractura metabólica, no metabólica, pero de fractura, parte de la fisiología y se empieza a aplicar luego en la mecánica y en la ingeniería mecánica, en ingeniería de materiales, por ejemplo. Estudiar el proceso mediante el cual cualquier tipo de superficie o material se empieza a quebrar, a romper. Entonces, claro, la fractura, lo que vemos es una serie de grietas, de ruptura de los enlaces atómicos que el material puede resistir. Y esa resistencia lo que significa es una acumulación de energía. O sea, nosotros estamos rompiendo una madera, se empieza a trizar, a formar una grieta, o cualquier material, pero para el caso, un metal. Estamos inyectando la energía a ese conjunto de átomos, de moléculas. La recibe, pero llega un punto en que no puede aguantar más esa energía y se libera. Y en esa liberación se produce la fractura, que es la ruptura irreversible de esos enlaces atómicos. O sea, hay un punto en que se puede mejorar, el sistema, el objeto puede tolerar la grieta, pero la fractura implica que ya se rompió. Esto fue algo muy sensible y que él cuenta a propósito de la industria aeronáutica, los accidentes aéreos, tanto por materiales como por diseño. O sea, qué tipo de materiales, qué tipo de diseños son los que mejor predicen o los que mejor controlan o dan más resistencia a un avión en este caso. Y cómo se aprende de los accidentes, cómo se va aprendiendo de los errores. Gracias a él también aprendí que el concepto de resiliencia, que vemos tan de moda en la autoayuda, o antes de la autoayuda, en la ciencia social, a propósito de comunidades resilientes, la psicología, pensémoslo honestamente, se inspira en estos trabajos de mecánica de materiales, a propósito de que la resiliencia de un material se calcula y se mide por la capacidad que tiene un material de volver a su estado inicial después de haber sido sometido a esta tensión producto de energía externa. Se podría hacer algo así como la flexibilidad. O sea, cuánta deformación aguanta un material antes de llegar a la fractura es la resiliencia. Entonces, siguiendo este modelo, el efecto Seneca tiene una curva, un modelo general. Lo voy a poner ahí en Instagram después para que esté graficado. Y claro, esto nos sirve para, siguiendo la línea de ¿cómo se llama? Carlos Taibo, de los tipos de colapso, nos ayuda a entender de que rara vez el colapso es así de fortuito. De lo que no quita que no sea abrupto, y de ahí lo del efecto Seneca. Entonces, en el caso de Hugo Bardi, él hace el cálculo, o sea, y nos da el ejemplo del Imperio Romano. En casi 2000 años de construcción desde la fundación de la ciudad hasta la República, el Imperio, 1000 y tantos años, no sé, 1700, 1800 años, hasta el colapso. Claro, el colapso tomó unos 200 años. Y fue un colapso que al no ser total, al ser focalizado en distintos puntos, permitió que reemergieran nuevas comunidades y dieran nacimiento a las posteriores sociedades medievales. Pero
De todas formas, es largo para una vida humana, 200 años. Pero dentro de la estabilidad de la larga historia del imperio, un 10-20%. Entonces, si hacemos esa extensión, la sociedad capitalista global, dependiendo de cuántos años le demos, si ponemos su punto de inicio en la expansión global del siglo XVI o la revolución industrial del finales del XVIII y más bien el XIX, bueno, son 200 años, son 400 años, saquemos el 10-20% de eso. Nos sigue dando un parámetro bastante amplio. O sea, tenemos de que el colapso empezaría ahora y duraría 20 años, o que podría empezar en 40 años más y podría durar 100. Pero de todas formas, significa que hay procesos que están en marcha, de los que a algunos nos tocará vivir y enfrentar consecuencias. Y espero, apelo, como dice la descripción de este podcast, poder dejar alguna semillita para el futuro. Ya sea literal, como eso de plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo, o simbólica o cultural, a propósito de nuestras ideas, nuestra forma de organización. ¿Qué podríamos aportar al respecto? Yo creo que algo se puede hacer, por eso esto es, por último, generar comunidad, eso ya es bastante, en espacios y en momentos en donde, por esta misma división del trabajo, condiciones en terapia del show y tantas cosas más, las comunidades se han ido fragmentando en todo el mundo y resulta tan difícil la organización. Entonces, tal vez, quién sabe, un empujoncito para retomar, para volver, algo que ocurrió en pandemia, que dentro de todo lo terrible que fue, hubo estos pequeños gestos, o no pequeños, más bien, me retracto, gestos grandiosos de comunidad que se dieron en muchos lugares. Y quién sabe, puede que vuelvan. A mí me gusta mencionar el caso de Rebecca Solnit, seguramente lo he mencionado alguna vez, y su libro, se me olvidó el nombre del libro, pero algo así como El Edén que surge de la catástrofe. A ver, mientras lo busco voy a decir que Rebecca Solnit es una escritora bastante conocida, exitosa, y entre otras cosas tuvo A Paradise Built in Hell, un paraíso construido en el infierno, del año 2009, a propósito de casos donde comunidades que han enfrentado una catástrofe, y a veces un abandono, como las comunidades negras en Mississippi, a propósito del huracán Katrina, cómo en esos lugares emerge y se crean redes de cooperación y sociedades bastante igualitarias, bastante, diríamos, que encarnan valores y principios por los que mucha gente ha luchado en periodos de normalidad. Carlos Taibo, a quien yo le mencionaba, y lo reitero, él es anarquista y tiene esa esperanza de que permita este colapso, que puedan emerger comunidades igualitaristas, autoorganizadas en el mundo, que estén libres de muchos de nuestros problemas. Y en este libro de Rebecca Solnit se da ese tipo de ejemplos. Y comprueban, entre otras cosas, lo que ustedes ya saben, por supuesto, y lo ha dicho tanta gente, que esta noción de que el hombre es un lobo para el hombre, habla más bien, no habla menos de la verdadera condición humana que lo que tenía en mente quien lo escribió. Que sabemos que tenía, entre otras cosas, era accionista de una sociedad, de empresa de transporte de esclavos. Hay cierta esperanza, un poquito, la suficiente. Bueno, con pequeña cartografía de nociones del colapso, creo que ya me voy despidiendo, agradeciendo por supuesto su sintonía, para ir aclarando el propósito de qué entenderemos con colapso. Admito que si viene la foca que le acabo de tirar a Thomas Hobbes a propósito de su visión de la naturaleza humana, yo admito que no soy tan optimista como Rebecca Solnit ni como Carlos Taibo, y ahí están algunas de mis diferencias. Si bien creo que hay mucha capacidad de organización en el ser humano y de construir comunidades, creo que somos tantos ahora y tanta variedad, y
Y es tanta la complejidad que se tiene que deshacer, complejidad impersonal, complejidad que nadie eligió, que fue brotando y que después nos fuimos dando cuenta que existía, que da pie para que ocurran catástrofes a nivel humanitario. Entonces, guardo la esperanza, pero me gusta ese dicho de los gringos, de esperar, expect the best, no, hope the best, expect the worst. Que, a ver, ¿cómo sería? Anhelar lo mejor, esperar lo peor, pero con la esperanza en lo mejor. A mí me encantaría, honestamente, poder vivir en un tipo de sociedad como la que aspira Carlos Taibo. Una sociedad anarquista, igualitarista, comunitarista, sin jerarquías ni roles demasiado diferenciados. Pero lamentablemente la historia se ha visto que cuando un tipo de sociedad, un segmento de la sociedad busca un cambio, busca siquiera defenderse, va a enfrentar el ataque de gente con intereses opuestos. Toda, toda revolución política, todo nuevo proyecto de sociedad, todo nuevo orden estatal, por minúsculo que sea, ha tenido que enfrentar sabotaje, extorsión y persecución, violencia, asesinato. Entonces creo que para bien y para mal, en este anhelar lo mejor, el prepararse para lo peor implica el no desechar instituciones que existen, que puedan ser potencialmente útiles, o el estar preparado para formar otras y que sirvan para protegerse. Pienso específicamente, Chile es un país que, dentro de muchos sus problemas y virtudes y defectos, podríamos decir que así todo hay ciertas cosas que funcionan, incluso mejor que países que se supone que son desarrollados y mejores que nosotros. Chile es un país donde una comunidad atacameña, hace unos 6 años atrás, más o menos, le ganó una demanda a Barrick Gold y recibieron una indemnización y la empresa tuvo que detener una faena minera porque estaban dañando un, una zona montañosa que el argumento jurídico que ellos ocupaban es que era un lugar sagrado. A propósito del capítulo anterior de la utilidad, independiente de las creencias que tengamos, de conceptos como lo sagrado, como visiones del mundo que integran agentes no humanos y ambientales en su forma de ver las cosas. Pero al mismo tiempo también Chile es un país donde hace poco menos de un mes, el 8 de noviembre, una señora, la señora Julia Chuñil Catricura, dirigente de una comunidad mapuche, por ahí por Mafil, la región de los ríos, desapareció. Y y de la que no hay rastro. En un país donde no es primera vez que personas por defender alguna causa ambiental, por oponerse a una empresa, por buscar algún fallo judicial favorable, son asesinadas. Esperemos que no haya sido el caso de esta señora, pero da para tener todas las alertas. Hay una película que recomiendo mucho, que es maravillosa, se llama Mala Junta, de una directora que se llama Claudia Guayquimilla, y creo que ella es de San José de la Mariquina, que también está muy cerca de Mafil. Y la película se trata de la relación de dos jóvenes, dos niños, de relaciones fraternales, amor filial, amor fraternal, problemas de familia. Pero aparece de pronto como una variable oculta, pero que si uno le pone atención explica muchas cosas. La industria maderera, la industria forestal y su impacto en las comunidades, que si bien da trabajo, como decía mucha gente, claro, pero tiene consecuencias ambientales y a la vez un tipo de trabajo, un tipo de explotación que destruye, atenta contra las comunidades. Entonces, bueno, no olvidar que se deben tener precauciones, tanto a nivel individual
como colectivo para prevenir, independiente de lo que haya pasado con esta señora, que esperemos que pueda aparecer con vida, que pueda aparecer sana y salva o que no haya interferencia de otras personas en su desaparición, que podría ser también. Pero en cualquier caso, dado el historial del activismo ambiental en Chile, en América Latina y en el mundo, y cualquier otro tipo de activismo, hay que tener siempre la guardia en alto. Y eso implica formas de organización, formas de comunicación que se deben aprender. Que no será este, por supuesto, el lugar para difundirlas, pero cumplo con, de momento, transmitir la inquietud. Efectivamente hay, si bien no son los absolutos responsables de la crisis, ni la planificaron como tal, efectivamente existen élites que estarán dispuestas o autopercibidas élites, que estarán dispuestas a cualquier costo a defender lo que creen que es de ellos y de nadie más. Y ante eso hay que prepararse. Ahora sí, hasta pronto. Ha sido un gusto. Un gran abrazo.